Buenos días y Shalom. Hoy vamos a hablar sobre la festividad de Sukkot. Y vamos a tratar de entender algunos aspectos de lo que estas fiestas nos quieren enseñar. De hecho, las 7 festividades, e incluso el Shabbat también, que está presentado en Levítico 23 como los 8 Moedim de Elohim, ¿vale? Y así se presenta el primero como para encabezar todas las demás festividades. Está el Shabbat como ejemplo, ¿no? Como día a cual tengo que observar y saber qué respeto tengo que dar a las demás 7 días de festividades. En Levítico 23 está en resumen un manual de instrucciones. Está contenido un manual de instrucciones de todo el plan profético, de todo el plan de la redención, de todo el plan de la restauración del ser humano. Está expresado o encriptado en este capítulo de Levítico 23, y no solamente, la manera como el Elohim, o el Redentor precisamente, quiere obrar con nosotros para restaurarnos o para ayudarnos a recuperar. Cada uno tiene que hacer su parte, Yeshua cumple su parte, y nosotros tenemos nuestra parte que hacer dentro de este plan para volver a recuperar lo que Adán perdió, ¿vale? Recuperar el derecho, el título, el dominio que Adán perdió, y obviamente la imagen y semejanza de nuestro Creador. En general, cuando el mundo lee este capítulo, cuando en general lee el Tanaj, dice, eso para los judíos. Son las leyes judías, rituales, religión, tradición, cosas vanas, que muchos no entienden, no saben qué son, y simplemente le ve como un ritual más que los judíos por allá en Jerusalén, en Israel, por donde están, pues practican lo suyo. En cierta manera, este credo tiene toda la razón, porque en las escrituras, el Tanaj fue escrito tanto para que nos sirva como manual de instrucción, sino también es un memorial de la historia que prácticamente contiene la historia de la descendencia hebrea. El pueblo de Israel es la nación que mejor tiene conservada su propia historia, y muchos en el mundo la leen. Siempre que lee este libro que ellos le llaman Antiguo Testamento, leen la historia de la nación hebrea. El problema es que no ven que en este libro, que ellos lo consideran de los hebreos, de Israel, pues contiene tanto bendición como maldición, pero ellos solamente se quedan con maldición y no ve ni el espíritu, ni la redención, ni la restauración, ni las palabras, decenas de profecías, de palabras de promesa hacia esa nación, y tampoco comprenden que entre las naciones no hay posibilidad alguna de bendición, porque esta bendición ha sido puesta en Abraham, en la descendencia de Abraham que viene por Isaac, ¿vale? No una promesa, sino un hijo de la promesa, ¿vale? Que de esta promesa, de este linaje, de este hijo, generaciones más tarde salió Yeshua, es otro asunto. Eso no quita el valor de la descendencia como hijo, como nación, como herencia, porque todo Israel, incluso Yeshua, el Redentor, estaba en los lomos de Jacob, ¿vale? Por eso en Jacob tenemos, Israel tiene su origen, su descendencia, y las bendiciones de las naciones dependen, si quieren bendición, aquí dentro, según la ley del Pesaj, que está bien claro, dentro del sistema levítico. Ya todo lo que contiene el santuario es de otra manera presentarse este plan de redención. No por nada dentro de la Torá es el contenido de la constitución de la nación hebrea, y dentro de este contenido se revela otra vez todo el plan de redención. Una y otra vez. En las 7 días de la creación también está presentado esta historia, en otros de otro punto de vista, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre Israel, que es una nación revelada en 4 especies, ¿vale? Estamos ya en la festividad de Sukkot, desde aquí, desde España, desde este punto, desde el momento que se avistó el Hodesh, el primer filo creciente de la luna, y según los testigos
observaron en Jerusalén, pues hoy estamos en el día 21. Falta un día más, mañana será un día de Shabbatón, un día de festividad solemne, el último día de la festividad de Sukkot. Y antes de que termine esta festividad, pues me gustaría compartir con ustedes lo que las escrituras nos revela más allá de la letra, ¿vale? El problema es que muchos solamente observan el judaísmo ultraortodoxo o el judaísmo rabínico y en lugar de volver a las escrituras, vuelven al rabinismo, a una instrucción humana que solamente quitó la letra sin entender el espíritu. Aunque en el pasado, dentro del judaísmo, hay personas que tuvieron sabiduría, no por nada se llaman los sabios, que comprendieron cierta profundidad de las escrituras. Por desgracia, la mayoría solamente se queda con la idea, en realidad practica la letra, es decir, a pie de la letra lo hace literalmente, sin tener en cuenta que el propósito de la ley es forjar mi interior, no que yo haga un mero ritual, ¿vale? Entonces, si lo hago, no es que está mal, el problema es que yo no lo hago vivo, no lo vivo dentro de mí y no lo encajo dentro de las escrituras para que sea edificante y que pueda compartir esta instrucción, esta enseñanza, ¿no? La ley dice, cuando tu hijo te preguntará por qué hacemos eso, pues aquí que sepas explicarle por qué y cómo, ¿no? Es decir, desarrollar ante tu hijo el plan de redención y aquí presentar los detalles que él nos quiere, que nos dejó reveladas para saber cómo estamos, qué clase de personas somos, cómo podemos cambiar y por qué estamos dentro de una nación, por qué Elohim presentó este orden de los frutos de las 4 especies y por qué nos reclama traerlas juntas de distintos lugares, de distintos puntos, no solamente del bosque, sino de la montaña, del desierto, del campo, al lado de la ribera de los lagos, de los mares, como decir, los 4 puntos cardinales, porque en todas partes el pueblo de Israel está esparcido. Y cada parte pues lleva su parte buena y hay que aprovechar, ¿no?, la influencia, el conocimiento de otros, que lo junta con nosotros para crecer y desarrollar, no siempre para hacer un mero ritual. Bueno, hoy vamos a entrar un poquito más para ver a esta nación en estas 4 especies. No por nada la fiesta de Sukkot también tiene el nombre de la fiesta de las enramadas. Y hay un motivo para que esto sea así. Siendo que somos descendientes de las 12 tribus de Jacob, un remanente exiliado entre las naciones, hemos crecido durante muchas generaciones sin conocimiento de las instrucciones de nuestro Elohim, como está escrito bien en el libro de Oseas, ¿no? Por mucho tiempo vivirán sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto, ¿no? Es decir, sin Elohim, no tuvimos eso. Ya 2800 años alrededor. Bueno, también la casa de Judá, pues 2000 años, desde cuando vagamos por el mundo. En cierta manera somos un antitipo de una generación ya pasada que por largos años ha vivido sin respeto y obediencia a las instrucciones de Elohim, Elohim de Israel, hasta tal punto que olvidaron, no tenían más conocimiento de las festividades. Y tenemos este ejemplo, por eso dije que somos el antitipo, porque tenemos un tipo dentro en el libro de Nehemías revelado. ¿Por qué razón? Porque Elohim siempre revela el futuro con el pasado. No por nada él se presenta como el Tav, pero también como el Aleph. Y no por nada la fe, la orientación de andar del pueblo de Israel es con la espalda hacia el pasado, no, con la espalda hacia el futuro y con la cara hacia el pasado. ¿Por qué? Porque yo obviamente voy a ir por delante hacia el futuro, pero para entender el futuro siempre tengo que mirar el pasado. Es decir, para entender el Aleph, el tiempo presente, Elohim siempre me lleva para entender el Tav, el tiempo presente, en cual nosotros estamos, ya que el futuro es hoy para nosotros. Siempre tenemos que mirar el pasado, es decir, hacia el Aleph, hacia el principio, porque así Elohim nos instruye, ¿no? Observar en las escrituras y desde allá sacar conocimiento para nuestro tiempo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, solamente se repite ciertos aspectos. Entonces Elohim aprovechó
y ciertas informaciones de la vida pasada pues fueron dejadas escritas para que nos sirva como instructor, nos dice en los escritos del Brit Hadashah. Entonces vemos en el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 4 y 8 que después del regreso de Babilonia, el escriba Ezra estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, ¿no? Para que el pueblo lo vea por encima. Y junto a él estaban, bueno, aquí una serie de personas, no voy a leer todos, que un grupo de personas a la izquierda, otro grupo a la derecha. Dice en versículo 5 que abrió pues Ezra el libro a ojos de todo el pueblo. Bueno, eso tiene su importancia porque no es algo que uno lo estudia en una yeshiva, aquí tiene que estudiar, no, sino que este libro de la Torah es instrucción para todo el pueblo, como bien acaba Malaquías, el Tanaj, con Malaquías. Escuchan, pueblo de Israel, le manda un mensaje a todos por igual, no a los rabinos, no a los sacerdotes, no a los morej, roej, sino al pueblo de Israel. Órdenes, mandamientos, instrucciones que entregó por medio de Moisés a todo Israel, ¿vale? Así que Ezra abrió este libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Parecía que era como un símbolo de Saúl, ¿no? Un poquito más alto. Y aquí está el pueblo y la actitud que cada uno tiene que tener cuando abre esta Biblia, ¿vale? En este caso, ustedes lo tienen en sus manos y en este caso hoy la escuchan. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Ah? Sabemos que en las escrituras no existe la palabra obediencia en el hebreo, sino que la palabra escuchar, shema, o estar atento, tiene el sentido de oído obediente, inteligente, es decir, un oído que no entra por una parte y sale por la otra. No pasa de los ojos por los labios solamente, sino que pasa al corazón, ilumina la mente. Y eso se vierte en práctica por obra. Ese es el sentido de oído inteligente. ¿No? Oiga, hijo mío, escucha, shema, ¿no? Es decir, tener un oído inteligente, estar atento, prestar atención y vivirlo. Versículo 6. Bendijo entonces Ezra a Adonai, al Elohim grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Adonai, inclinados a tierra. Y en versículo 7 dice, y los levitas, bueno, aquí se presenta una serie de nombres de levitas, hacían entender al pueblo la ley. ¿Vale? Ese es el deber, está en Ezequiel 44. El deber de un instructor, de un maestro, que sirve entre Elohim, o con medio, y el ser humano. Es el medio que el Ruach usa para transmitir, bueno, para abrir el libro de la Torah ante el pueblo. ¿Vale? Hacían entender al pueblo la ley. Es el deber de instruir y a enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Cuando hay un instructor entre ustedes y ustedes van a una sinagoga, a una congregación, a una yeshiva y solamente les dicen lo que tienen que hacer, no les explica por qué tienen que hacer y no les explica por qué no tienen que hacer de otra forma como está escrito, no les enseña lo que significa no quitar de la Torah, no sacar de la Torah, ni añadir a la palabra, esta persona no cumple la función. Ezequiel 44 creo que está esta instrucción. Tiene que enseñar al pueblo a hacer diferencia. Tenían que hacerlo. Versículo 7. Los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Vale? Versículo 8, el último. Y leían en el libro de la ley de Elohim claramente. ¿Vale? No tienen que balbucear, sino tienen que compartir un mensaje que sea claro, entendible, para que la gente, escuchando, ponga por obra. Si no, no sirve para nada. No es mejor que una iglesia donde antes iba, oh, qué emocionante, me hizo llorar. ¿Y de qué habló? Pues, no. Leían en el libro de la Torah de Elohim claramente. Es decir, le explicaban, el pueblo estaba atento. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, lo explicaban de una manera sencilla, ¿no? Comparando texto con texto, ya que Elohim dejó un poquito aquí, un poquito allá,
instrucción sobre instrucción, enseñanza sobre enseñanza, ley sobre ley, ¿no? Para que uno vaya buscando un poquito aquí, un poquito allá y que armen ese rompecabezas de instrucciones que está esparcida ahora por toda la Torá. Ya no tenemos este libro por toda la Biblia, no tenemos este libro que Moisés escribió concentrado, lo tenemos dividido, incorporados, es decir, dentro de Levítico en especial, es Éxodo, Números, Deuteronomio, que es un libro que se repite. Y de aquí, el Redentor Yeshua dijo, está escrito Moisés y los profetas, si no habla conforme a ellos, nunca los ha amanecido, no los amanecerá. Y nosotros queremos ver el sol de justicia, ¿no? Y queremos ver que esta escritura, sí, hoy en esta generación brilla como el sol 7 veces más, ¿vale? Lo siento si no comprenden todas las... este lenguaje alegórico típico hebraísmo, como se llaman, hebraísmos que uso, pero si queda alguna duda siempre pueden preguntar en el chat, en el grupo, por donde necesitan tener respuesta. Hoy en día estamos repitiendo una historia similar a la de después de la salida de Babilonia. Muchos hemos salido de Babilonia, es decir, de la confusión, porque en Apocalipsis 18:4, sal del medio de ellos, pueblo mío. Por eso tiene el nombre Babilonia, confusión, porque no se especifica sal del medio del cristianismo, sal del medio del judaísmo, sal del medio del mesianismo o islamismo o budismo. No, sal del medio de ellos, dando a entender, no importa de qué clase de ismo, sal del medio de ellos, hijo mío, pueblo mío, y vuelve a Torah, vuelve a tu Elohim, a tu Redentor, a tu raíz de donde brotan los pilares de culto. Necesitamos adquirir de nuevo el conocimiento sobre las instrucciones de nuestro Elohim, que Él nos dio como pueblo suyo. Es hoy. Ya necesitamos abrir el rollo de la Torah, ¿vale? Para volver a leerlo y adquirir conocimiento, justamente como hacían los levitas. Leían el libro de la ley de Elohim claramente y poniendo el sentido, del modo que el pueblo entendía en la lectura. Bueno, ya ustedes saben la consecuencia. Lloraron, nos dijeron que no es un día de lloro, sino que tienen que ir al bosque, traer las ramas y preparar, celebrar fiesta. Recordemos que el propósito de la Torah es guiarnos para recuperar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Eso es importante. Es más que practicar meros rituales. El propósito del ritual es formarnos una costumbre para que siempre hacemos memoria de las instrucciones hasta que ellas llegarán a ser parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, el propósito de la ley llega a ser vida en mí mismo. Entonces el ritual ya carecerá de sentido, es decir, no tiene sentido practicar un ritual cuando el propósito del ritual yo ya lo vivo. Eso significa lo que Pablo escribió, que el Mashiach es el fin de la ley. No porque en Mashiach ya no tengo que cumplir la ley, sino porque en Mashiach ya cumplo la ley. Reflejo es decir, la Torah me justifica como justo, porque soy imagen, reflexión de la imagen. Miro en este espejo y digo, revelas la misma semejanza, la misma identidad. Ese es el propósito, lo que Pablo dijo, el fin de la Torah. Hay una profecía, dice, cuando vamos a entrar en la nueva alianza, que no estamos todavía, cuando vamos a entrar, vamos a olvidar la arca de la alianza, ¿vale? Vamos a olvidar todas las reglas, tradiciones, practican con el lulav, bailar con el rollo de la Torah. No, yo no tengo que bailar con ella. Yo la tengo que tener no en mis brazos, sino en mi alma, en mi mente, y vivirla, ¿vale? Trabajar. Por eso lo tengo escrita sobre tu mano, no para ponerme citas con el boli apuntado o con un tatuaje, sino que la forma de que yo vivo sea reflexión, la imagen de la Torah, que se refleje, ¿no? Bueno, en el libro de Nehemías es citada la fiesta de Sukkot y son nombrados especies como ramas de olivo, entre otras, ¿no? No por nada, ¿no? Especifica qué clase de rama deben buscar para hacer la shukah. Hoy no estamos quizás no tenemos esta rama, por lo menos aquí en España
no encuentro, de hecho donde yo vivo, en este lugar en León, aquí solamente hay pinos, nada más. Pinos y eso que crece al lado de las riberas de donde se saca el corcho, esos árboles de corcho. Entonces, de ramas frondosas, pues casi aquí no tenemos nada. Pero en Nehemías 8, 14, 15 dice que se menciona cierta clase, ¿no? Hallaron escrito en la Torá de Adonai que Adonai había mandado por medio de Moshe que habitarán los hijos de Israel en enramadas. Por eso es el nombre de Sukkot, otro nombre que decía enramadas, ¿no? Y decía, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso. Bueno, si no tenemos ramas de oliva y palmeras, pues árboles, ramas frondosos. Por eso lo deja un poquito hacer al general para hacer cabañas, como está escrito. Bueno, yo cuando pensé en este tema, no me di cuenta de que Elohim revela el pasado desde el principio, pero al leer, pues hice un poquito los ojos grandes porque está escrito, ¿no? Es decir, tenemos la profecía de las 12 ramas de olivo. El olivo es Jacob, ¿vale? Ante nuestras narices. Y yo acabo de verla justo en el momento que lo estaba compartiendo, preparando el tema en mi mente para compartirlo con ustedes. El buen olivo, con las ramas naturales y las ramas silvestres sobre el cual Pablo hablaba. Pablo no tenía una revelación porque aquí se imaginó, se ingenió un mensaje, sino porque está escrito. Y nosotros durante tanto tiempo no le hemos visto que el pasado nos revela el futuro y que Pablo sacó justamente de aquí el concepto de las ramas naturales que fueron cortadas y se volvieron silvestres. Bueno, vamos a hablar un poquito más tarde sobre eso. Entonces, son, lo que dice en Romanos 11, están en su derecho de ser reincorporadas. Traigan ramas de olivo silvestre. Es una instrucción, un mandato que Elohim nos manda. Hay un derecho para esta rama de olivo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre mirto, sobre etrog, sobre sauce y lulav. Jacob, Israel en 12 especies. La instrucción está en Levítico 23, versículo 40, es la cita principal, ¿vale? El texto sobre el cual vamos a hablar hoy, ¿vale? Es el texto principal. Levítico capítulo 23, versículo 40. Dice, deberás tomar de la bella fruta, es decir, del etrog, una hoja de palmera, es decir, el lulav, ramitas de mirto y ramas de sauce. Y regocíjense durante 7 días frente a Adonai tu Elohim. Bueno, siempre tengo que recordarlo. La palabra Adonai es para no pronunciar las 4 consonantes, que no es un nombre, sino es un acróstico, un acrónimo, siempre lo confundo. De hecho, cada letra tiene un verbo. Yehiej, hayah, jovej. Entonces, para no decir regocíjese durante 7 días ante el que será, ante el que fue, ante el que es, quien es tu Elohim, porque nuestro Elohim, ¿quién es? El mismo Elohim que fue con Abraham, el mismo Elohim que dice en el Tanaj, seré con tu descendencia como estuve contigo, ¿no? Por eso será en el futuro con nuestros hijos, con nosotros también, y es quien fue, quien será, es quien es, o en el presente. De aquí preguntó Moisés, ¿qué nombre diré a este pueblo cuando me preguntará quién? Y él dijo, Yeh Asher Eshech, seré quien hace falta que sea para este pueblo. Como un padre, pues es amigo, es juez, es padre, es jefe, ¿no? Es el compañero de juego, y así es como se presenta el Elohim de Israel bajo muchos nombres que refleja ciertas partes de sus atributos, sus títulos, entre cual Yeshua, el nombre, que es nombre, el nombre sobre todos nombre. ¿Por qué? Porque en este tenemos
Mashiach, tenemos al ungido, tenemos al Redentor, nuestro pariente más cercano, el Goel, nuestro Redentor, ¿vale? Entonces, para que no se vocalice siempre tantas palabras, seré quien fui, seré. Siempre se lee en lugar de Yod He Vav He la palabra Adonai. Entendamos. Levítico capítulo 23, versículo 40, dice en otra edición: el primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmera, ramos de árboles frondoso y sauces del río. Bueno, es curioso que estas plantas crecen en 4 zonas geográficas completamente diferentes. No dice van al monte. Antes citamos van al monte para traer ramas frondosas, pero aquí tenemos otra instrucción donde nos reclama ir a buscar ciertas especies, ciertos frutos, no cualquiera, ¿vale? Aunque en la festividad hay cierta primicia de los que se ofrendaba. Hay, aparte de las primicias, de los sacrificios, de la ofrenda que se presentaba, pues hay esta instrucción para estos específicos 4 tipos de plantas. Así vemos que el etrog crece en los valles. El lulab, es decir, las palmeras, crece en el desierto. El mirto, que es la hadash, crece en las montañas. Y la araba, que es el sauce, crece en las orillas de ríos y de los lagos, ¿vale? Zonas diferentes. Y es curioso que las 2 casas de Jacob han sido esparcidos entre los 4 puntos cardinales. Y así los encuentras en cada uno. No hay tiempo para entrar tanto en los detalles que se menciona en esos frutos para identificar cada zona y cada lugar, porque dirán: wow, qué maravilloso, cómo puede Elohim escoger estas plantas que refleja tanto y que en otras partes de la profecía nos revela sobre la identidad y el lugar de donde Él les llama a sus hijos. Pero ahí queda uno que entiendan y que de aquí prosigan, ¿no? Traten de buscar, indagar más si les interesa sobre este tema. Pero de momento nos quedamos con esta curiosidad que la tenemos en las 2 casas de Israel, que no por nada ha sido esparcido en 4 puntos cardinales. No por nada Elohim escogió 4 tipos de plantas de 4 lugares diferentes. Y de los mismos lugares son llamados los suyos a regresar, el pueblo de Israel, regresar a Elohim. Bueno, de hecho son llamadas las 2 casas juntas. Por desgracia, la gente y el mucho del mesianismo mira el sionismo y el judaísmo de un estadio israelí, ¿vale? Que lo confunde con en Israel. Y miran hacia allá y miran mal, porque las escrituras dice que vendrán juntos. Vamos a leer una cita en este contexto. Hay muchas, hay otros PDFs también donde lo presenta, pero esto para dar un poquito de contexto. Un segundín. Mejor apagar. Isaías 11, capítulo 11, versículo 11 y 12. En aquel día Adonai levantará, hay un día, ojo. ¿Cuándo es el día? Pues aquí hay que buscar las otras piezas donde te localiza el tiempo. Pero bueno, aquí leemos solo la profecía. En aquel día Adonai levantará su mano de nuevo. De nuevo, ojo. No por nada está escrito. Es decir, en otra edición dice una vez más. Porque si hay una vez más, como son las postreras plagas, siempre tenemos que ver las primeras plagas. Si una vez más levantará su mano, una segunda vez, como dice en esta edición, significa que hubo una primera vez. Por lo tanto, para entender el Tav, siempre tengo que mirar el Aleph. ¿Comprenden por qué es la relación entre el Aleph y la Tav? Porque Yeshua se presenta así, ¿vale? Yo soy la Aleph Tav. Et Elohim está presentado desde el principio, versículo Génesis 1:1. Al principio, Et Elohim, ahí está la Aleph Tav. Y se presenta como creador. En aquel día, Adonai levantará su mano de nuevo, una segunda vez, al cielo, al celo del remanente de su pueblo, que permanece en Ashur, Misraim, Patros, Etiopía, Ilam, Shinar, Hamatz y en las islas del mar. Bueno, en resumen de ciertos lugares, pero
refleja así en grande los 4 puntos cardinales. Y dice el versículo 12. Isaías 11, versículo 12. Él levantará bandera. Bueno, uno de los nombres del Elohim de Israel es Elohim Nisi. Nisi es bandera. Él levantará bandera para las naciones, es decir, dará una señal. Y ya esta bandera está levantada y las naciones del mundo saben que ocurrirá algo. Desde 2014, 2015, desde cuando vieron los señales de los tiempos, el mundo sabe que dentro de poco, dentro de algo, habrá un gran destello de eventos, porque Elohim alzó su bandera, indicó sus tiempos. Congregará a los perdidos de Israel, porque es como fue, las 10 tribus se dan por perdidos, y juntará a los esparcidos de Yehudá. ¿Vale? Los dos, ¿vale? Vendrán juntas, dicen otras ediciones. ¿De dónde los congregará y de dónde los juntará? Dice, de las 4 esquinas de la tierra. Bueno, quédense con la cita, sigan buscando, contiene cada palabra, tiene su relevancia, su importancia, no por nada está escrita en la Torá, en el Tanaj, Moisés y los profetas, si no hablamos conforme a ellos, no nos amanece. Así que si observan las 4 plantas, las 4 especies, 3 de 4 especies son ramas. Según el diccionario hebreo, la palabra rama es peri en el hebreo y significa llevar fruto, ser fructífero, multiplicar, producir, retoñar, justo, y creo que se dan cuenta que es una de las palabras del sentido que se le presentó sobre Efraín y Manasés. Se multiplicarán. Goim, multitud de naciones. Padre, dijo Abraham. Ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Ya no serás padre exaltado, sino padre de muchas naciones. Según la concordancia bíblica, la rama representa, bueno, ciertas cositas, no nos vamos a, solamente les dejo cierta referencia para que comprendan el alcance de ese significado, ¿no? De traer ramas, peri, ¿no? Como está en hebreo. Pues esa palabra rama, según la concordancia, ese sentido se refiere a un rey de Israel en Ezequiel capítulo 17 de 3 a 10. Se usa también para Israel como rama en Romanos 11, 16, 21, bueno, todo el capítulo. Específicamente para las 12 tribus de Israel, porque Israel es el nombre de Jacob, ¿vale? Y Jacob es el tronco. Fueron cortadas las ramas, no el tronco. Y la raíz es Elohim, no, es Adonai, es el propio Redentor, la fuente de agua viva, de donde se alimenta este tronco. Bueno, las ramas en Romanos 11 son las 12 tribus de Israel, que están en su derecho a ser reincorporadas dentro de su árbol, de su lugar de origen. También sirve esta palabra rama, peri, para Mashiach, en Isaías 11, versículo 1, para los hijos de Elohim, en general en Juan capítulo 15, versículo 5-6, para prosperidad también sirve como ejemplo en Proverbios 11:28 y para adversidad también en Job 15:32. Cada una de estas 4 especies tiene una característica especial en cuanto a su sabor y aroma. Cada una de esas 4 especies nos revela parte del ser interior. Estas especies nos sirven para investigar los espíritus de los adoradores. Y aquí es un tema muy importante, pero no tenemos tiempo para abrir todos los asuntos, solamente trato de recalcarlos, porque estas 4 puntos nos ayudan a discernir entre personas y conocer lo que hay más allá de las apariencias que una persona permite revelar. Ya sabemos que no tenemos que mirar las tumbas por exterior, sino ver lo que tiene por dentro. Si por dentro uno está lleno con el Ruach del Elohim de Israel o con el Ruach de este mundo, con el Elohim de este mundo. Entonces hay espíritu y espíritu que estas 4 especies nos sirve para identificar a los adoradores, nos sirve como vara, como unidad de medir, como nivel, ¿no? Para probar a los adoradores, según Apocalipsis 11, versículo 1. La palabra hebrea
Bueno, el sabor en general representa el estudio, ¿vale? Cuando hablamos del sabor nos referimos, porque estas frutas tienen un sabor y tienen un aroma. Así que cuando nos referimos al sabor, vamos a tenerlo en cuenta que siempre hacemos énfasis en el estudio de las escrituras. La palabra hebrea para sabor es ta'am, que puede traducirse también como razón o lógica. De aquí el sentido de sabor se compara con el estudio, que son razón y lógica son facultades imprescindibles para poner la base del estudio de las escrituras. Ta'am, ¿no? Que en hebreo propiamente significa gusto y sabor, percepción, inteligencia, razón, razonamiento, bueno, entre 8 sentidos. El aroma representa la acción, así como la acción envuelve a la persona en términos de que implica el involucramiento o involucran la persona en lo que hace, se revela lo que hace una persona. Así también el aroma envuelve y rodea a la persona. La persona que tiene una buena razón y sabor convierte esta facultad en acción, es decir, en obras, ¿no? Desde aquí se compara en Santiago, en el libro de Jacob, es el nombre correcto, ¿no? Santiago, pero así se conoce en el Brit Hadashah. Dice en capítulo 2, 17-18, versículo 17-18, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Vamos a ver más tarde. El versículo 18 dice, y al contrario, alguno podría decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Probablemente tu fe sin obras, pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿No? Aquí vamos a, más adelante vamos a ver en los frutos las características y lo bueno lo que se quiere explicar aquí, ¿vale? A eso dijo Yeshua que la expresión de amor, fe expresada con los labios, es decir, cuando uno solamente expresa el amor, es decir, solamente lo expresa por medio de sus labios, aún tener un grato sabor, olor, debe reflejarse por medio de los hechos, ¿no? Uno puede hablar bien, pero se tiene que manifestar. Y esa es la fe que es probada en obediencia. Dijo Yeshua, nuestro Redentor, nuestro principal instructor, el Ruach, dador de vida, que nos escribió la Torah, pues aquí no las explica. Juan 14:23. Respondió Yeshua, si alguno me ama, ¿no? Esa es la fe que se expresa con los labios. Dice, guardará mi palabra. Esa es la fe que se prueba en obediencia. No, eso es tener amor, es decir, tener sabor y olor al mismo tiempo. No solamente un aroma agradable, sino también un gusto agradable. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ese es el nivel que agrada a Elohim, donde todos tenemos que estar. Así como cada una de las 4 especies se diferencia del resto, en el pueblo llamado a la redención existen diferentes tipos de personas. Vamos a leer una cita donde la descendencia de Jacob es comparada con las ramas de un hermoso olivo. Oseas 14, versículos 5-9. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Son profecías hermosas, pero solamente tenemos que seguir nuestra línea para no desviarnos en otro tema. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Versículo 6. Sus ramas, hablando de Israel, sus ramas se extenderá como hermosos olivos. De aquí lo que hemos leído de Nehemías, de aquí donde Pablo habla y compara a Israel, que hay que traerlos, porque están en sus derechos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ramas silvestres, ramas de olivo. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos tan fragrantes, no, aquí otra vez de fragancia, como los cedros del Líbano. Aquí está la profecía de las ramas naturales que se han vuelto silvestres, es decir, se han convertido en goim, según
la profecía de Jacob hacia sus dos hijos adoptados de Yosef, Manasés y Efraín. Se han convertido en multitud, silvestres, ramas, goim. Y el derecho natural de ser restaurados, es decir, vivirán otra vez. Es la profecía que hemos leído antes, vivirán otra vez en Yeshua. Según Juan 1, versículo 12. Y eso dice en el versículo 7 de nuestra cita de Oseas 14. Mi pueblo vivirá otra vez. ¿Pero dónde? Bajo mi sombra. Porque Elohim también es un árbol. Se compara con un árbol que siempre está verde. Vamos a ver. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragrantes como los vinos del Líbano. Otra vez, hay aroma del Líbano, las ramas, los árboles, los sodes del Líbano. Bueno, temas, detalles importantes, pero nosotros seguimos con nuestro enfoque. Recordamos que Adonai no solo es amor, sino también es justicia y pureza. Por lo tanto, dijo Yeshua que las ramas que no producirán frutos serán cortadas y las que producirán serán limpiadas para que produzcan más, obviamente, ¿no? Y serán cuidados para que puedan producir una mejor cosecha. Pueden comparar en Juan capítulo 15, versículo 12, con Mateo 7, versículo 19, respecto a lo que le mencioné. Y versículo 8 de Oseas 14. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones. Es decir, no hay quien otra persona. Y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Si producimos lo que dijo Yeshua, las que están en mi mano no se perderán. Dentro de quien está la Torah, que es su palabra, Torah es palabra viviente, la palabra de Yeshua, brotará ríos de agua viva. Todo tu fruto proviene de mí. Cuando uno se alimenta de las escrituras, brotará de sus fuentes. Versículo 9, ya que todas las escrituras sobre quién habla. El propósito de la Torah es llevarme a Yeshua, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué va a hablar un alma llena con la Torah? Sobre Yeshua. Versículo 9, que los sabios entiendan estas cosas. Ojo. Aquí la instrucción es: enseña al necio, tirará una piedra. Enseña al sabio y será más sabio, dice las escrituras. Que los que tienen discernimiento escuchen. ¿Cómo? Con atención, dice versículo 9. Los caminos de Adonai son rectos y verdaderos. ¿Quién andará en ellos? Los justos viven al andar en ellos. ¿Cómo vive uno? Si andan. Eso es el tener oído inteligente o hacer caso. Los justos viven al andar en ellos. Pero por desgracia, porque hay dos caminos, que lleva a la bendición y otro que lleva a la maldición. Y Elohim, a pesar de que dice, elige el buen camino, pues hay el libre albedrío. Y dice en la misma cita, versículo 9, Oseas 14, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Espero que ustedes entren en este grupo de sabios que entiendan estas cosas, porque tratamos de explicarlo lo mejor posible, dejando una puerta abierta para que entienda que no es todo, hay mucho más, pero agarren esta pista y traten de aprovechar las instrucciones, los que tienen este entendimiento, y escuchen con atención, porque solamente así el justo vivirá, pero ¿cómo? Al andar en ello, ¿vale? Y es aquí donde uno tiene que ponerlo por obra. Bueno, vamos a hablar de las 4 especies un poquitín. El primero en el orden es el etrog, es decir, el citrón o sidro. Esta fruta tiene sabor y aroma. Es la fruta ideal. Tiene forma parecida a la del corazón. Y es una especie de limón o cítrico amarillo del tamaño de una palma de la mano, con un aroma muy fuerte. Como tiene un aroma agradable, ya hemos visto antes en la cita, y un sabor agradable, representa al individuo que posea tanto buenas acciones como estudio de la Torah. Tiene conocimiento de la Torah. No solamente hace buenas acciones, sino que esas acciones están respaldadas por el estudio. Como consecuencia,
Eso es vivir la Torah, eso es estar en Mashiach, eso es cumplir la Torah. No hablar sobre ella, sino vivirla. No bailar con ella, no atarla sobre tu mano, no ponerlo en tu cabeza, sino hacerlo en tu mente y en tu práctica. Este pariente del limón, muy parecido al limón, es una fruta que permite, tiene larga vida, permanece en el árbol a lo largo de las 4 estaciones del año. Si tú no la quitas, ella queda ya intacta. Es una fruta que nunca se descompone y en condiciones óptimas puede durar años. La fe probada, edificada sobre la roca, se alimenta de la fuente del alimento de la vida, que es la palabra viviente. Eso es lo que las escrituras le llaman comer del maná que bajó del cielo, según Juan capítulo 6, 35. Comer de esta carne, que es del cuerpo, del Pesaj, del cordero que es Yeshua, y beber agua de la fuente de agua viva, que también es un título de Yeshua, fuente de agua viva. Juan capítulo 7, 37, 39 el versículo. La Torah menciona que es el fruto de un árbol esplendoroso. La palabra hadar se traduce como esplendoroso, que está usada en nuestra cita. Pero también puede significar tanto magnificencia, hermosura, como que mora o que reside. Y de aquí vemos que la palabra esta hadar, magnificencia, también tiene sentido de ornamento, tiene sentido de alabanza, de honor, magnificencia, majestad, resplandor, según el diccionario hebreo-español. El etrog suele presentarse de esta forma: yo soy perfecto, es decir, en equilibrio, refleja la imagen y semejanza de Elohim. Equilibra el aprendizaje con el hecho de hacer buenas acciones. En mi vida, el conocimiento y la acción no se sobreponen ni compiten, sino que se complementan mutuamente, ¿vale? Es el ideal del grupo de personas donde Elohim nos quiere situar a todos, ser etrog, ¿vale? Tener equilibrio, perfección. Y es el nivel donde Yeshua dijo, tienen que ser perfectos como mi Padre es perfecto. No dice que tenemos que ser semejantes, que no parecemos, no, nos eleva al nivel más alto, superior, perfectos como mi Padre es perfecto. Ese es el ideal hacia donde todos debemos aspirar. Todos necesitamos saber que poseemos el potencial para esa perfecta armonía y que tenemos momentos en nuestra vida cuando lo logramos. Siempre recordando que los frutos que damos son debido a que estamos creciendo y alimentándonos del árbol, que es nuestro Elohim y Redentor Yeshua. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto, es decir, todo tu fruto proviene de mí. Tenemos que recordar que viene de Él. Si viene de nosotros, pues aquí tenemos un problema. ¿Recordáis la instrucción del gusano carmesí? No sé, los que vieron el audio o leyeron el PDF sobre la historia de un gusano. Yeshua, la historia de un gusano. Les recomiendo buscar en el canal de YouTube, en Defensa de la Verdad, este video, porque es relevante en este contexto, recordando que nuestro fruto, nuestra vida proviene de Él. Como dijo David en Salmo 1, versículo 3-4, el justo será como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Va? Recordamos el río que fluye por el centro de la ciudad. Y es aquí de donde nosotros tenemos que buscar alimentar nuestras raíces. El justo será como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás se marchitarán. No es así como los malvados, pues ellos son como paja que se levanta, que se lleva el viento. El malvado es comparado con la cáscara seca, en este caso, como la paja arrastrada contra su voluntad por el viento, a diferencia del etrog que se mantiene verde. Vamos a ver un poquito más tarde. Pasamos al lulav, que es la segunda especie. El lulav es la hoja de palmera, un palmero. En el hebreo se llama
Kapot Temarim. Esta especie no tiene aroma, no tiene olor, pero tiene un buen sabor. Y es aquí donde representa la clase o grupo de personas, el individuo que tiene estudio de la Torá, tiene un buen sabor, pero no hace buenas acciones. Es decir, tiene mucho conocimiento, pero no practica lo que predica. El ulav, la rama de palmera, se seca muy lentamente. Ojo. No tarda semanas, sino meses en secarse por completo. Son la clase de gente que se sientan a aprender, escuchan y leen las escrituras y investigan para tener conocimiento, pero el conocimiento solo queda en la mente y no se vierte en práctica. El conocimiento ayuda a la persona a tener estabilidad, pero toda rama que se separa del árbol Yeshua no puede vivir por sí misma. Tarde o temprano se marchita, aunque estando arraigado en las escrituras. Como no vierte en obra, en práctica, para alimentar a otros, pues con el tiempo, si no cambia el tú interior, sino solamente tú en tus labios, tarde o temprano esta hoja se marchita, aunque en meses. Es decir, bueno, vamos a ver un poquito más tarde, no nos adelantemos. En la palabra, está en hebreo la palabra kaf, de donde está la letra también, kafaf, que así se traduce como hueco de la mano o palma, también como hoja de palmera, de aquí sale la palabra tamar, que es de una raíz que significa palmera, está erecto como la palmera, tamar. Kapot Temarim. Aquí vemos las dos palabras, kafaf y tamar. Palma está erecto como la hoja de una palmera. Pablo nos enseña que el propósito de la ley es el amor. Por lo tanto, cuando el conocimiento de las escrituras no cambia el interior de una persona, tal persona es comparada como un metal ruidoso, un címbalo que resuena. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. El ulav suele presentarse de esta forma, no lo dice directamente, sino es en la actitud. Yo me consagro absolutamente a la búsqueda de la sabiduría, la conciencia y el autoconocimiento. Hacer también es importante, pero mi prioridad es conocer a Elohim. De ese modo, a mi verdadera esencia, aun cuando eso significa retirarme y no involucrarme en el mundo. Bueno, conocer y hallar a Elohim, Adonai, es bueno, pero también está escrito que todos tenemos conocimiento, más o menos, ¿no? Si así es, en 1 Corintios 8:11, todos tenemos conocimiento. Sí, así es, pero el conocimiento hincha a la persona con orgullo, así como el amor edifica. Entonces tenemos que juntar el conocimiento con la práctica para que nos edifiquemos, porque si no nos convertimos en piedras frías. Cuando el conocimiento solo está en la mente y no baja hasta el alma para calentar y cambiar esta piedra fría, como se compara en Jeremías 31:33, sino que solo se queda en los labios para adorar de labios, como se presenta en Isaías 29:13, que hay un pueblo que lo adora a Elohim, pero solamente en sus labios. En este caso, el orgullo irá por delante de la caída, como dice en Proverbio 16, versículo 18. Así que no tenemos que quedarnos con el conocimiento, estudiar, sino compartirlo por los labios y manifestarlos por los actos. El tercer punto, la tercera especie, es el hadass, que es decir, es el mirto. Tiene una forma parecida a los ojos. Tiene un aroma agradable, pero carece de sabor. Y representa a quien hace buenas acciones, pero no estudia la Torah, ¿no? Es al revés de la anterior. Las hojas de mirto de hadass tardan unas semanas en marchitarse por completo. El hadass suele presentarse de esta manera. El mundo necesita acción. El conocimiento de Elohim y el conocimiento de sí mismo son metas dignas, pero yo
tengo que trabajar, que hacer. No solamente hacer teoría, sino yo tengo que no hacer teoría, mejor hacer práctica. Yo necesito construir un mundo mejor. El conocimiento va a tener que esperar. Creo que este grupo de personas son las más fáciles de identificar, ya que constantemente están hablando de amor. Son las clases de personas que solo se fijan en el lado del amor del hacedor y no presta atención que él también es justo. Así se darán cuenta que hay personas que de 3 palabras, 2 que hablan, 2 menciona el sentimiento, la emoción, el amor. Y hay que hacerlo así para que, bueno, dice que así se practica. Bueno, son las clases de personas que solo se fijan en el lado del amor de Elohim y no ven la justicia. Si bien Yeshua murió porque nos amó y en virtud de eso somos perdonados, en su justicia también pagó el precio que la ley reclamaba. ¿Y qué reclamaba? Que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Él por amor nos perdonó y nos justificó en su sangre. Pero al coger los pecados nuestros para que nosotros seamos perdonados, Él cumplió la justicia y entregó vida por vida, diente por diente, ojo por ojo. Pecado, muerte. El pecado no se perdona. El pecado tiene que pagar su precio. Y Él por justicia lo pagó con su vida. Y eso no podemos separarlo. Aunque necesitamos saber que nuestra misión en la vida es hacer de este mundo físico una morada para Elohim, no podemos hacerlo solo por tener un buen deseo. En Apocalipsis 1, versículo 3, se nos presenta una bendición para los que escuchan y leen, es decir, tienen amor, ¿vale? Los que escuchan y leen tienen amor, pero la bendición viene siempre tras la obediencia. Por eso la cita concluye con y pone por obra la palabra de Elohim, es decir, la Torah. Vean, Apocalipsis 1:3. Bendito el que escucha, el que lee y el que pone por obra. Las 3 facultades. Necesitamos conocer su voluntad y que nos amó y pues que es lo que pagó a la hora de morir por amor y justicia en nuestro lugar. Tenemos que conocer los 2 lados del sacrificio de la ofrenda de Yeshua, el amor y la justicia. El Redentor dijo, el que dice amarme, que cumpla mi Torah, Juan 14, 15, 31. Porque no podemos solamente decirlo, tenemos que actuar y manifestar eso. Para cumplirla necesitamos conocerla, obviamente, ¿no? Si no, ¿qué vamos a cumplir? El que me ama guarda, ¿qué vamos a guardar? Pues necesitamos conocerla, lo que tenemos que guardar, porque no somos animales que le das un orden y se van por allá. Nosotros somos personas, seres racionales. Y el oído la fe viene por el oído. ¿Y el oído de dónde viene? De la palabra. Entonces necesitamos escuchar, leer en las escrituras y actuar. Obedece, tenga oído inteligente. Para cumplirla necesitamos conocerla, ¿no? Y saber que el propósito de la ley es el amor, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. El propósito de la ley es el amor. Y no puede haber un amor verdadero mientras carece de fundamento en la Torah. El amor sin el soporte que viene del conocimiento de las escrituras es una emoción barata. Y es lo que suele manifestar esta clase de persona mirto, hadash, que tienen aroma agradable, que habla del amor tanto. Y estamos rodeados de personas que hablan del amor. Y cuando tú les presentas lo que necesitan para complementar, se enoja contigo y dice, oh, tú no tienes los frutos. Pero los frutos, aquí los vemos nosotros. Que los frutos tienen unas características. Porque el enemigo también tiene sus hijos y tienen sus frutos. Vemos una charla entre el Lulav y el Hadash. En la cita que antes lo hemos leído en Jacob, en el libro del Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe, es decir, el Hadash dice, tú tienes fe y yo tengo obras, dice el Lulav. Así que muéstrame tu fe sin las obras. En este caso, el Hadash, que tiene fe, le dice el Lulav o alguien,
muéstrame tu fe sin las obras, porque la fe sin obras sabemos cómo es muerta. Yo no puedo separar al Hadash del Lulav y decir uno y uno. Cada uno tiene una parte buena, una parte mala. Si bien uno tiene amor y uno tiene obras, pues necesitamos el etrog para tener obras. Es decir, para tener el amor en la palabra y tener fundamento en las escrituras. Esas son dos clases de personas que deben aprender a combinarse. El Lulav y el Hadash, el que tiene fe y el que tiene obras. Pero el que tiene fe y no tiene obras, y el que tiene obras y no tiene fe, esos son el Lulav y el Hadash. No, son dos clases de personas que tienen que combinarse para tener tanto sabor como fragancia, como el etrog. Es decir, tienen que tener fe, pero también ponerla en acción. O tener amor y la justicia, como se presenta en el Salmo 85:10. El amor y la verdad se encuentran. La justicia y el bienestar se besan. Así que el Lulav y el Hadash tienen que juntarse para que se complementen, para que uno influencie y que sirva de ejemplo. Bueno, yo necesito aprender a tener la fe como tienes tú. Y el Lulav y el Hadash tiene que aprender, el Hadash es el que tiene fe, es decir, obra por fe, pero no tiene hechos. Entonces el Hadash tiene que aprender del Lulav, practicar la fe. Y el Lulav, que tienen obras, que actúan, tiene que aprender a tener fe. Porque uno puede tener conocimiento, pero bueno, el conocimiento también tiene que juntar oración, dedicación y servir para que trabajando para otros se cambia dentro de ti mismo, ayudando a los demás. Y queda el punto 4, la arava, que es decir, la hoja de sauce, el llorón. Este tiene forma como de labios. El sauce no tiene ni aroma ni sabor. El sauce es llamado Ahnavá, que en hebreo significa hermandad, ya que sus plantas crecen juntas. Pero bueno, representa el tipo de persona o el grupo de personas que no estudia Torah ni hace buenas acciones. Aunque está escrito en Apocalipsis 19, versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Por desgracia, no todos aprovechan la oportunidad. Creo que se dan cuenta que este es el perfil de la típica persona que ha sido despertada del polvo de la tierra. Como está, entiendan, estas son alegorías, ¿vale? Son metáforas, son hebraísmos, ¿vale? Persona despertada del polvo de la tierra es una cita de Daniel 12:2. Pero en lugar de aprovechar esta clase de personas, en lugar de aprovechar la oportunidad de que se le ha brindado de entrar en el reino de Elohim y vivir feliz para siempre, comiendo perdices, como suele decirse, coge esta invitación y la entierra en la tierra. Como está en la parábola, ¿no? De los dinarios. Recibió 5, uno 10 y otro 1. El de 1, pues, lo enterró en el fondo de la tierra, en un agujero. Mateo 25, versículo 14-30. Y así se olvida de ella porque no le da importancia. Así compartes palabras de vida con una persona y espera que te conteste algo y luego pasa meses y le preguntas ¿qué pasó? Y dice, me olvidé. Bueno, si tan importante es esta invitación, mi persona para ti, pues quizás no mereces, ¿no? Bueno. Esas personas comparten esta característica de el que recibió esta invitación y en lugar de aprovecharla, pues la entierra. Pueden comparar dos parábolas que está en Lucas capítulo 14, versículo 15-24 y la otra que está en Mateo 22, de 1 a 14, donde se presenta de otro modo la misma característica de esas personas, el mismo grupo de personas. Las ramas de sauce, una vez cortada de su árbol, se seca en cuestión de días. Y a veces antes de que acaben las 7 días de festividad de Sukkot. Dice la Arava, yo no tengo nada, yo no soy nada, no me importa ni el ahora ni el más allá. Es decir, le da igual, vive el momento y no le importa lo que hay más allá. Bueno,
algún día se dará cuenta cuando se le cerrará la puerta y se le dirá, tuviste la oportunidad, tuviste un cheque en blanco, no la aprovechaste. A pesar de que uno es descendiente de Abraham. Y es aquí donde en el judaísmo mal se enseña por esos perros que no ladran. ¿Vale? Perros mudos son comparados. El rabinismo, es decir, toda esta instrucción humana que deja al judío que viva su vida como sea, porque por lo peor que sea, tiene un purgatorio donde puede como mucho un año expiar sus transgresiones de la Torah y luego entrará en el reino de Elohim. Este concepto es abominable, pero es un concepto que está en la vida, en la mente de muchos judíos. Entonces no les importa cómo viven, porque dice, bueno, aguantaré el crujir de dientes, un año estaré en el purgatorio, pero entraré. Y todos felices. Ese es el tipo de araba. Que dice, no me importa, ni el ahora ni más allá. No necesito practicar ni hacer, a diferencia del ultraortodoxo que se aferra al pie de la letra, dar el diezmo del más pequeñita cosa. Pero bueno, siendo tumbas pintadas, estudian todos los días 6 horas, pero se quedan así. Solo para adornar el exterior, bailando con la Torah, poniendo sobre sus manos, sobre sus frentes, besar la mesús a la entrada, respetar cientos de rituales y leyes, pero no hacer de poner talit, tefilín, talit gadol por encima. Bueno, formas y formas. Aquí con estas especies puede identificar cada clase de personas. Podemos ver estos 4 grupos de personas en el mensaje hacia la congregación de la Odisea. Está en Apocalipsis 3. El testigo fiel y verdadero, que es el Ruach de Yeshua, nos revela que el etrog representa el grupo caliente, que el lulav y hadass son los templados y la arabá, que son los fríos. En Apocalipsis 3 está el mensaje hacia la congregación, hasta la 7ª congregación, desde el versículo 14 al 22. Contiene un remedio para los fríos y una solución rápida para los templados. Solamente depende de cada uno de esos 3 grupos si tienen suficiente humildad y valentía para aprender del etrog, a ser calientes. Es decir, a unir palabra con los hechos. Si bien la hoja de palmera se seca en meses, la hoja de mirto se seca en semanas y la hoja de arabá se seca en días. Es curioso el orden en el que estas plantas son presentadas dentro de la Torah. Si observan el versículo 40 de Levítico 23, que hemos leído en nuestra cita principal, verán que el orden es así. Se menciona el etrog, que dura incluso años. Luego el lulav, hoja de palmera, que dura meses. Luego el hadassim, el mirto, que duran unas cuantas semanas. Y luego la araba, el sauce, que solo dura unos cuantos días. Es decir, hay una mención progresiva que se podría relacionar con la rapidez o lentitud que esas plantas se secan. La Torah menciona primero a las que más lento se secan. Como nada no es casualidad en las escrituras, pues comprendemos que en las fiestas son un excelente manual de instrucción que nos capacita para evaluar a las personas en función de sus intereses y motivaciones más allá de la apariencia. Este orden implica que cada una de estas 4 especies, es decir, de grupos de creyentes dentro del pueblo hebreo, posee algo que las otras 3 no tienen, y así responden y compensa por la ausencia de esas cualidades en las otras 3. Por esa razón, él junta las ovejas perdidas y encontradas en rebaños, ¿vale? Encontrar la perdida lo trae con las 99. Para que entre todas, con lo que cada quien tiene para ofrecer, en colaboración ocurra el crecimiento de todos. Dado que cada una de esas 4 especies crece en lugares diferentes, las circunstancias han moldeado a cada especie según el contexto del lugar donde ha crecido. Siempre y cuando las
las partes se mantienen unidas en un solo cuerpo, se ayudarán mutuamente a desarrollarse por empatía, ¿no? Como están dos novios, ¿no? Imitando los atributos positivos del otro. Claro, digo positivos pensando que cada parte sirve en unidad y en espíritu de obediencia al mandato del cerebro, es decir, a Elohim, a la raíz, en comparación con el árbol, de donde proviene mi fruto, un árbol verde. En ese sentido, Pablo es el profesor que mejor nos explica cómo el conjunto de las partes forma un cuerpo, bajo el mando de la cabeza, que es nuestro Redentor, Yeshua. Vean ustedes la instrucción en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Capítulo 12, 12 al 27. Además de esta perspectiva, según la cual podemos ver a las 4 especies como 4 tipos de individuos dentro del pueblo hebreo, hay otra perspectiva, según la cual podemos ver a las 4 especies en una misma persona. Con el último paralelo, veamos que en el Brit Hadashah se nos habla sobre las 4 tipos de personas en la parábola del sembrador. Hay un PDF al respecto, pueden verlo también, la parábola del sembrador. Está la parábola en Mateo capítulo 13, versículo del 18 a 23. Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Y vemos el primer grupo. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye la palabra del reino y no la entiende. 2. Y el que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, emoción, pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración. ¿Vale? Identifiquen ustedes el lulav, el mirto y el sauce. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Es la razón por cual a varias veces digo, la emoción es buena siempre y cuando tiene fundamento en la Torah, es decir, tiene raíz profunda, pero cuando la emoción no tiene conocimiento de las escrituras, esa es una emoción de labios. Cuando viene la prueba, como no hay arraigo, fundamento, pues las pruebas quitará el fundamento. Entonces la emoción quedará como la semilla entre las piedras. Oye la palabra, la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, es de corta duración. Así viene el punto 3, dice, y el que fue sembrado entre espinas, ese es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el último grupo de nuestras especies que hemos presentado antes. Y el punto 4 es el que fue sembrado en tierra buena, ¿vale? La semilla que cayó en tierra buena. Ese es el etrog. Este es el que oye y entiende la palabra. Es decir, el que también da fruto y produce cual a 100 por una, cual a 60 y cual a 30 por una, ¿no? Cada uno conforme a su fuerza. Es el etrog, ¿no? Que tiene sabor y aroma y olor, buen olor. En la primera, junto al camino se nos muestra un corazón dividido. En la segunda semilla se nos muestra un corazón emocional y superficial. En la tercera, un corazón dividido por las cosas materiales. La última cae en un corazón íntegro. El último tipo de personas es quien se compara con el etrog, es decir, tiene buen gusto y buena fragancia. Así que después del día de perdón, después de que hemos sido limpiados y purificados, debemos presentarnos ante Elohim lo mejor posible, siendo personas con sabor y aroma, como un íntegro corazón, porque es lo que tenemos que traer como ofrenda de primicia ante Elohim. No traer las frutas, no presentarnos con una canasta dentro de las congregaciones, la sinagoga, las yeshivas, con manzanas, con pera, con melones, con sandía, granadas, o con las 4 especies, literalmente hablando, sino con un cambio dentro de nuestra propia vida, es decir, que tengamos conocimiento de la escritura, que nos dediquemos a estudiarla y que probamos, que hagamos que de nuestro interior pues saque este olor de
de grato olor, ¿no? Para que presentamos esa ofrenda ante Elohim como el incienso que sea de grato olor, como la grasa, los riñones que se ofrendaba a Elohim como ofrenda de grato olor. Eso es sacrificar, no el dinero para comprar especies, sino sacrificar nuestra alma por dentro para que refleje la identidad y semejanza de nuestro Elohim. Es aquí donde Elohim nos llama a presentar los frutos agradables a Elohim. Espero que ha sido muy edificante para ustedes esta presentación. Es mi deseo, fue mi deseo, mi esfuerzo para tratar de ayudarles a mirar las escrituras de un otro punto de vista, para ver la vida, el jugo verde, no solamente la soja, la fibra, sino también el jugo de vida que hay dentro de la letra, el espíritu, lo que nos enseña. No una mera traducción ritual, sino una vida que nosotros tenemos que vivir ejemplificada, ilustrada por medio de los rituales. Por eso se nos dejó la ley, para que al cumplirla podamos formar un ser dentro de nosotros. ¿Vale? Eso es Torah viviente, Torah Hay. Pero, y es mi deseo, que el Ruach de Yeshua obre en cada uno de ustedes, que no les dé solamente conocimiento, porque todos tenemos la Biblia, sino que le dé entendimiento sobre las Escrituras, para que ustedes puedan discernir entre bien y el mal, y tener la Escritura abierta, para que ustedes sepan lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Tienen que saber por qué creen y por qué no tienen que creer cierta cosita, por qué tienen que adorar y cómo hacerlo. ¿Cómo van a identificar al Ruach, al Espíritu de Elohim, en los frutos buenos? ¿Y cómo va a identificar el Espíritu del Elohim de este mundo en otros frutos que no son buenos? ¿Y cómo vamos a hacer diferencia entre los frutos? Es aquí donde las instrucciones de la letra nos enseña verdades que para muchos están ocultas, que para muchos solo son rituales. Espero que ustedes que escuchan puedan compartir con los suyos este mensaje para que tengan vida y que vivifiquen, que edifiquen, porque eso es el Ruach vivificante, ¿no? De Yeshua nuestro Redentor, un Ruach dador de vida. Espero que esta agua vida sea de bendición para ustedes en el nombre de Yeshua nuestro Redentor, nuestro Elohim de Israel, para la gloria de su Padre. Amén. Bendiciones desde España. Un abrazo a todos ustedes.